¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, yo me adelanté, hicimos aquí una suerte de análisis, repasamos los 10 puntos. Nos interesa mucho conocer tu mirada. Bueno, este es un paquetazo terrible para la población, en especial para algunos sectores, especialmente la gente más necesitada, porque fuera del AUH para todos los demás, y el AUH es totalmente limitado, porque el AUH viene perdiendo muchísimo, con lo cual con esta duplicación del monto reponen en parte la pérdida que han tenido en los últimos años. Con todo lo demás es un masazo terrible al poder adquisitivo y al bolsillo de la economía familiar y de la economía personal. Inclusive cuestiones que se pensaba que habían llegado para quedar van a ser revisadas. Por ejemplo, la movilidad de las jubilaciones se va a hacer por decreto. Exacto, así lo decíamos, ¿no? Por decreto, para que justamente el Poder Ejecutivo fije el aumento a piacere, en un contexto de una inflación que podría llegar a ser el año que viene, bueno, ya en diciembre yo en diciembre calculo el 30, fácilmente, porque los aumentos de precios que hemos visto hasta ahora no tienen nada que ver con los aumentos de precios que vamos a ver en la segunda quincena de diciembre. Sí, ahí volvemos a lo de siempre, ¿no? En vez de tener alguna previsibilidad, de decir, bueno, esta es la fórmula, te gusta o no, ya no, volvemos al decreto. Claro, si hay una I, pero hay un 40%, el gobierno no puede aumentar un 40% las jubilaciones, porque no tiene plata. Ahora bien, seguramente los que cobran la mínima... No, bueno, depende. Sí. Para ciertas cosas hay plata, para otras cosas no hay plata. ¿Y para qué hay plata? Y para pagar los bonos de la deuda, para pagar la letra interna del Banco Central. ¿Por qué te crees que están súper contentos en el FMI, en el segmento financiero? Por ese motivo. Los bancos están haciendo diferencias enormes. Entonces, cuidado con esto, no. Tenemos que ser muy cuidadosos, por lo menos yo, esa es mi interpretación, ¿no? Escucho otra opinión. Sí. Pero la maquinita del Banco Central va a funcionar para pagar bonos que se indexan por la inflación. Un bono que se indexa por la inflación es un negocio bárbaro, porque el que lo compró con anterioridad va a captar todo este aumento de la inflación del 30 al 40%. Ahora, para eso tienen que imprimir. No hay plata para cumplir con esos ahorristas. Y bueno, tendrán que imprimir. Pero no era apagamos la maquinita. Vos escuchaste un montón de cosas en la campaña electoral que no tiene nada que ver. ¿No dijeron que iba a ser sobre la casta y no sobre la gente? ¿Y ese paquete a quién te crees que perjudica? A la casta seguramente no. Y aparte digo que a la gente, casta, no, obviamente, a la gente. Obviamente. Bueno, entonces no, digamos las cosas como son. Viene un tarifazo enorme, más tarifazo todavía sobre la luz, el gas, etcétera. El plan, el potenciar trabajo, por mejor que vos te lo hayan asignado y todo lo demás, queda congelado de acuerdo a lo gastado en el 2023, con lo cual los 78.000 pesos que cobran queda ahí congelado, con una inflación del 30 en diciembre, 40 en enero y 40 en febrero. Bueno, se van a revisar las pensiones y las jubilaciones, especialmente las pensiones por discapacidad. Y está dicho porque acá es interesante, el ministro Caputo habló, pero después hubo un off the record con una cantidad de periodistas, y ahí bajó bastante letra chica. Sí. Por ejemplo, que van a cambiar el tema de la exención del impuesto a las ganancias para los trabajadores formales. Vuelven a bajar el piso para que vuelvan a pagar los que habían dejado de pagar. Claro, eso implica respecto, para que nos están escuchando se lo advierto, para que sepan lo que significa. Significa que respecto de lo que están cobrando ahora, en bolsillo pueden llegar a cobrar un 30% menos. Con una inflación del 30%.
No. Al margen de la inflación. No, por eso, claro, 30% menos, más agregarle la inflación. Más agregarle, claro. Sí, 30%. O sea, si la persona gana, por decir algo, 1.000.000 de pesos, va a ganar 700.000. Y va a tener esos 700.000 tener que ir al supermercado que generó, que la inflación generó un 30-40% más en los precios de las cosas que está comprando. Anoche también se supo que no van a modificar las tasas de interés. Bueno, vamos a ver hoy qué es lo que dice el Banco Central, pero la tasa de interés, todos sabemos que está en menos del 10%. Claro, cuando la inflación va a ser del 20-30%. Claro. Yo la única recomendación que le puedo hacer a alguno depositante en pesos, que haga el depósito UVA. Lo que pasa es que hay límites, ¿no? Los bancos te dicen hasta aquí sí, más no. Bueno, aquel que llega al límite, y si una vez que llegó a ese límite, pruebe con el UVA precancelable, claro, que tiene otro límite, con lo cual la suma de los dos después no lo precancela y recibe todo el UVA. Bien. Digo esto porque el depósito con UVA se ajusta por inflación. Uh-huh. Entre poner la plata al 10% y ponerlo que se ajuste por inflación, con un poco de retardo, digamos, o de atraso, por lo menos va a mantener algo del poder adquisitivo de ese plazo fijo. Ni hablar. Bueno. El dólar, todo lo que tiene que ver con la importación, el dólar tarjeta y todo lo demás, arriba 1.300 pesos. Uh-huh. El impuesto país aumenta. ¿No era que venía a bajar impuestos Milei? Bueno, esta es la situación. Por eso yo digo que esto es peor que el Rodrigazo, ¿eh? Es peor que el Rodrigazo. No sé. Yo creo que la pobreza ya con estas medidas va del 45 al 65%. Claro, además, bien? Sí. Además, cuando hablábamos de Rodrigazo en el 75, el nivel de pobreza era mucho más bajo, la indigencia. Por eso digo, nada que ver, por eso digo que es peor que el Rodrigazo. Por eso digo que es peor. El paquete es peor en un contexto infinitamente peor. Hablemos cómo son las cosas y no. Pero te digo lo siguiente. El Banco Central va a emitir pesos para pagar la deuda, mientras el Tesoro Nacional, con estas medidas, va a hacer caja para seguir pagando la deuda con con el menor ingreso que va a tener la población. Acá hay una transferencia de ingresos de los más pobres hacia los más ricos. ¿Está claro? Uh-huh. Esto es una transferencia de ingresos de los más pobres a los más ricos. No hay ningún problema. Y además, los millones de personas de clase media que pasarán a integrar la clase pobre, pasarán a ser pobres en 30 días, ¿no? Cuando se trace la línea. Ya con la inflación. ¿Por qué te crees que fueron masivamente al supermercado? Sí, ¿se dieron cuenta? Sí. Pero la comida esa te dura una semana y después, la realidad. Pero al ir, estaban viendo de que efectivamente iban a tener problemas. Ahora, ya solamente con la baja del impuesto a las ganancias, del piso salarial ahí automáticamente hay 1.000.000 de personas que pasan a ser pobres. Sí, claro. Porque la pobreza en diciembre, la canasta de pobreza en diciembre, que el INDEC va de noviembre, mira vos, de noviembre, que el INDEC va a dar a conocer dentro de poco, la canasta de pobreza en noviembre sin el alquiler está en 400.000 pesos. Le sumas el alquiler, estás en 550.000. A 550.000 le sumo el 30% de inflación de diciembre, me voy a 700.000. ¿Escucharon bien esto? Yo pregunto, ¿cuántos de los que nos están escuchando que cobran sueldos en blanco cobran 700.000 pesos? ¿Y los que trabajan en negro? Ni te cuento. ¿Y los informales? Ni te cuento. Claro. Y por eso, los informales. Bueno, entonces todos los informales más una parte, no sé qué porcentaje de los que trabajan en blanco, y bueno, van a ser pobres. Son pobres.
ya son pobres por la situación, pero digamos se va a intensificar eso por el hecho de que a este paquete inflacionario, esto es un paquete inflacionario. No es Ahora, cierto. La otra pregunta, ¿y cómo haces para reducir el déficit fiscal, para acomodar los números de una manera que no sea ajustando? Bueno, tenés que empezar a tocar intereses de los sectores más favorecidos. Tenés que empezar a tocar los intereses de los sectores más favorecidos. ¿Vos acá viste alguna medida que afecta a los sectores más favorecidos? Una. ¿Cuál? Media, no una. ¿Escuchaste media medida que toca a los sectores más favorecidos? Al revés, se lo está favoreciendo con esta indexación que están teniendo sobre los títulos públicos y sobre las letras del Banco Central y sobre los tenedores de la deuda. No hay ninguna medida. No, por lo menos en lo que escuchamos ayer no hubo ningún tipo de medidas que apunte ahí. Bueno, hay gente que dice, che, pero parecen K. Lo que está diciendo ¿Qué tiene que ver, Ismael, no es política, son números. Sí. Fui crítico, riguroso, todos los días que hemos hablado, las notas que escribí en Aire Digital, en Aire de Santa Fe, crítico, acérrimo, desde el primer día, sí. Desde que salió la ley de solidaridad, de reorganización, etcétera, de diciembre del 2019, fue crítico de la política económica de Alberto Fernández, con la misma fuerza que fui crítico de la política económica de Mauricio Macri. Me consta. ¿Está claro? Bueno, quiero aclarar, no es que lo que quiero aclarar, basta que entren, que lean mis notas, que están en internet, criticando absolutamente todas las medidas. Si hay alguien que criticó lo que estaba haciendo este gobierno en materia previsional, creo haber sido uno de los pocos periodistas, junto a otros periodistas, pero uno de los pocos que criticó los decretos de Alberto Fernández contra las jubilaciones y criticó de entrada la fórmula de movilidad que se aprobó, diciendo de que iba a ser negativa para los jubilados, cuando todo el gobierno y casi todo el periodismo decía que era una fórmula mágica que iba a beneficiar a los jubilados y aumentar el poder adquisitivo. Critiqué el endeudamiento de Alberto Fernández y efectivamente creció la deuda con Alberto Fernández. Bueno, no voy a hacer la enumeración de todo, no, tampoco tiene no voy a sentido. hacer la enumeración de todo, yo decía, pero basta con esto, porque sí, ¿sabés claro. qué pasa? Si ahora cualquier persona puede decir absolutamente cualquier cosa, ¿está claro? Sin estar fundamentado y sin tomar la precaución de decir, bueno, mirá, a ver esta persona, a ver qué dijo en el pasado y todo lo demás, yo les invito a leer lo que dije en el pasado. Ni hablar. Yo decía hace un ratito, antes de tomar contacto con vos, que me llama la atención cómo muchos deciden hablar en nombre de otro, ponerse la camiseta de Milei, la camiseta de Cristina, la camiseta de Massa, entonces son capaces de negar la realidad, como esta realidad de el ajuste es transversal para lo que laburamos, con tal de, bueno, pero ¿quién es el culpable? Ya sé que el culpable fue el gobierno anterior, no queda claro. Ahora... No, pero digamos los culpables, los culpables de la actual situación en especial fueron... Por eso digo que es una hipoteca doble la que tenemos ahora. Primero, por lo que dejó Mauricio Macri. No, primero lo que dejó Cristina, obviamente. Triple. Por eso después ganó Macri. Lo que dejó Mauricio Macri y después lo que dejó Alberto Fernández. Ni hablar. Es así. Obviamente. Y los que siempre pierden son los que están desde el primer día. Los que laburan. Entonces, digo, pensá en vos, pensá en tu hijo, pensá en tu vieja, en tu papá, en tus amigos, si te dan los números, si no te dan los números, si podés ir al médico. No compres el discurso cerrado que te venden desde arriba, porque los de arriba no pierden nunca, hermano. No seas gil. Lógico. Yo te digo lo siguiente, las empresas que están remarcando a lo loco, para ellos se les indexa la economía, ¿o no? Claro. ¿A tu salario te lo indexan? No, nosotros tenemos... Al revés. Ayer me dijeron que tenemos un aumento del 40% en 4 meses, 10% por mes, creo, los periodistas.
10% en diciembre, 10%. Eso me dijeron. No sé si es verdad. Yo pensé que era broma. Bueno, pero, si es verdad, sí. en un mes te morfaron el aumento de 4 meses. Claro, claro. No, uno se ríe. Es sencilla la cuenta, chicos. Es Sí, sencilla pero la claro, cuenta. claro. No me... Cuando- Clarita la cuenta. Cuando Sí, señor. decíamos antes de las elecciones que lo de el ajuste lo hará la casta, lo hará el Estado, era verso, porque era imposible, porque con eso no alcanzaba. Lo dijimos 20.000 veces. Sí, yo yo lógicamente, si hay gente que no corresponde que esté trabajando en el sector público, me parece muy bien, Que lo buenas tardes, rajen, mucho obvio. gusto. Sí, claro. Pero digamos, es lo que vos haces naturalmente en cualquier lugar. Pero esto no tiene nada que ver con, pero de todas maneras te digo lo siguiente, eso no tiene nada que ver con el nivel de motosierra que le pasan a la población en general. Ni hablar. Ismael, abrazo grande. Disculpe Sí. que me ponga un poco así, No, pero no, ya pero- estoy medio podrido de que Sí. te digan, Pero si sí. hablas así es porque sos Sí. K, si hablas así sos porque sos de Macri, si hablas así sos porque Sí. sos de eso. Yo hablo así porque estoy analizando ahora la realidad Sí, ni hablar. y las medidas concretas. Fui prudente, viste que cada vez que vos me decías algo yo te decía, mira, se dice esto, pero esperemos la palabra del ministro, esperemos las resoluciones, esperemos esto. Bueno, estamos hablando en función de lo que habló el ministro, y en función de las medidas que anunció después el ministro a un grupo de periodistas de lo que surgió, con lo cual no dijo en el discurso fue una cuarta parte de lo que después en charla con periodistas volcó el ministro de Economía. En el discurso no habló de los jubilados, pero después dio esa información, no habló de las tasas y lo Lógico. dijo después. Las ganancias. No, Por no algo, habló de por ganancias. algo fue grabado el discurso. Sí. Porque si es una conferencia de prensa, vos levantás la mano y preguntás, escúcheme, ¿y los jubilados? ¿Y esto? ¿Por qué fue grabado? Para que nadie hiciera preguntas. Y cuando dijo vamos a quitar subsidios a la energía, alguien podría haber preguntado cómo, cuándo, cuánto. Y Claro, no ¿y sabemos. cuánto se va la tarifa del colectivo? No sabemos. ¿Eh? Gracias, Ismael. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahí lo que estamos todos revolcados somos nosotros, acá en el medio del chiquero de la Argentina, una Argentina que, como dijo